días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en esta jornada, en esta efeméride. Yo soy Victoria Vivancos, soy la directora del Instituto Universitario de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia y también soy la directora de la Cátedra UNESCO Fórum, Universidad y Patrimonio Cultural, también de la Politécnica. Bueno, aquí estamos todas, todos, para celebrar esta efeméride, el Día Internacional de Monumentos y Sitios, que en realidad es mañana, pero lo de realizar un evento como este un sábado iba a estar un poco más complicado. Y nos hemos tomado la licencia de adelantar los tiempos. Aquí estamos, en este sitio singular, que a nosotros pues bueno, nos trata muy bien, nos acoge muy bien siempre que queremos hacer algo, en esta Llolleta maravillosa. Y este día, esta efeméride, fue una iniciativa en 1982 de ICOMOS para tratar de sensibilizar, reflexionar sobre la necesaria tutela, el necesario cuidado de nuestros sitios y monumentos nacionales e internacionales. ICOMOS, no en vano, es una de las instituciones más importantes del cuidado del patrimonio, monumentos, sitios, etcétera, del mundo. No en vano es uno de los principales asesores en cuanto a patrimonio de la UNESCO, y la verdad es que para nosotros participar en esta jornada, aliados, de la mano de ICOMOS, pues es un auténtico honor. Hoy también, después haremos una visita, nos va a acompañar Arturo Zaragoza, a la Lonja de la Seda, también Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los sitios singulares más bellos que tiene la ciudad de Valencia y que tiene el patrimonio mundial. Vamos a ser poco modestos hoy y que estamos todos, pues bueno, felices de contar con él en nuestro patrimonio de la comunidad valenciana. Me acompañan hoy pues, personas interesantísimas y yo estoy agradecidísima de que hayan querido formar parte de esta reunión que nos va a sensibilizar. Lo que yo digo, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se cuida. Esta es una premisa que les digo y les recalco a mis estudiantes, que veo aquí muchas caras jóvenes, muchas gracias por venir, porque dices, bueno, la lonja, vale, ya la conocemos, ¿vale? Los que tenemos cierta edad, que estamos ya próximas a la jubilación, sí la conocemos, pero ¿qué hay de las nuevas y las futuras generaciones? Pues no nos tenemos que cansar en recalcar la necesidad de la reflexión, de la sensibilización, del cuidado de nuestro patrimonio. Solamente por el respeto de aquellas personas que lo hicieron, lo construyeron, lo cuidaron hasta que ha llegado a nuestra generación y lo hemos podido disfrutar, simplemente por ese respeto y también por el respeto a los que van a venir, es una obligación, los que estamos en los cargos de gestión o que tenemos cierto poder, influencia, para poder sensibilizar y dar y concienciar a la sociedad de que hay que cuidar, hay que poner en valor nuestro patrimonio, pues nada más, eso ya merece la pena reuniones como las que tenemos hoy. Como os digo, me acompañan, pues en primer lugar, Marta Alonso Rodríguez, que es nuestra queridísima, de verdad, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana, que viene acompañada de su directora general de Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias a las dos, Marta, por venir. Soy consciente de la responsabilidad que recae en tus hombros, que es el cuidado de nuestro patrimonio cultural, que es una maravilla, que es nuestra herencia, que es, de verdad, hay que tomar conciencia de lo que nos han dejado. Y estoy segura de que para ti te levantas todos los días pensando en hay que cuidar, hay que cuidar, hay que cuidar, y es una responsabilidad y una carga muy grande la que ha recaído en ti. Muchas gracias por, además, no solo por tu trabajo, por tu esfuerzo, sino por estar siempre que te hemos llamado y por venir a estar con nosotros en todas las acciones que hacemos.
También nos acompaña Francisco Jiménez García, que es el representante de ICOMOS en España. ICOMOS, ya he dicho anteriormente, es un referente internacional, ¿vale? No podíamos celebrar esta jornada sin que hubiera una persona importante de peso. Muchas gracias por haberte trasladado hasta Valencia. Ya sé que te gusta mucho venir a Valencia, ¿eh? Y ahora, pues bueno, pues espero que también puedas aportar tu pequeño granito de arena en esta inauguración. Y también nos acompaña Bárbara Cordero, que es la directora general de Hispania Nostra. Hispania Nostra, ¿qué voy a decir? Pues nosotros con Hispania Nostra pues vamos a donde nos digan, a donde nos digan, porque es un referente internacional de sensibilización social, es un referente de cuidado, de despertar conciencias, de decir, esto hay que cuidarlo, ojo, estáis haciendo mal las cosas. Y la verdad es que es un lujo poder contar hoy de nuevo también con Bárbara en esta sesión de esta mañana. Y aprovechando que ha venido aquí, pues le agradecemos también que nos hable sobre este libro que recoge los 50 años de actividad de Hispania Nostra. Yo lo he podido ojear por encima y la verdad es que es impresionante la labor que han hecho durante estos 50 años. Ella misma ya me ha comentado que les ha costado mucho de resumir y de decidir qué cosas se ponían dentro de este libro y qué cosas no han podido estar dentro. Bueno, y ya para concluir, o plato fuerte de esta jornada, pues tenemos a nuestro querido Arturo Zaragoza. Arturo, muchísimas gracias también por haber venido una vez más. Y él es un especialista con mayúsculas sobre la arquitectura medieval. Nos dará una conferencia sobre reflexiones antes de visitar la lonja y luego iremos a hacer una visita a la lonja privada, que es todo un lujo. Yo me sabe mal por las personas que están en streaming. La próxima vez hay que venir in situ porque merece realmente la pena el colofón con esa visita. Y poco más. Quiero excusar la asistencia del ayuntamiento, el concejal José Luis Moreno, porque desgraciadamente pues, tenía que viajar y no ha podido estar hoy con nosotros. Pero que conste en acta que su intención era acompañarnos hoy y de estar celebrando este día junto a nosotros. Saludo a todas las personas que están en streaming. Me consta que hay personas no solamente de España, sino también de otras partes del mundo. Muchas gracias por seguirnos. Y, como no, darle las gracias a Inés Cámara, que es la directora de la cátedra MR, que siempre y de manera incondicional nos apoya en nuestras actividades, al director de su cátedra, Santi Tormo, que además es mi subdirector del instituto, a la Fundación Mediterráneo. Pablo, 1.000.000 de gracias, una vez más, por dejarnos estar aquí. Y al equipo del IRP, que ya sé que alguno de ellos se encuentra regulín, pero han hecho el esfuerzo de poder estar hoy aquí con nosotros. Y poco más, si me dejo algo me disculpo. Y ahora sí que quisiera darle la palabra a nuestra secretaria autonómica, Marta Alonso, para que nos diga unas palabras de inauguración. Ahora sí. Buenos días. Quiero saludar a las autoridades presentes, a los representantes de las instituciones culturales y académicas, a las entidades organizadoras, a los ponentes y a todas las personas que hoy nos acompañan también de manera telemática en este acto en torno y en homenaje a la Lonja de la Seda y en homenaje a todos los monumentos de esta ciudad y del rico patrimonio de nuestra comunidad. Esta jornada, que no voy a volver a citar, pero sí los cito expresamente a las instituciones, porque para hablar en términos arquitectónicos creo que me encuentro rodeada de auténticos pilares en esta ciudad y en esta comunidad de la restauración del patrimonio, entidades que han apostado desde hace muchos años y que nos están ayudando a nosotros como administración a revertir, a impulsar y a estar a la altura de esa enorme responsabilidad que es la tutela y la restauración del patrimonio.
Por tanto, agradecer la presencia siempre bueno, de absoluta lealtad de la Cátedra de Conservación de Arquitectura del Patrimonio del Instituto de Restauración del Patrimonio. Es un honor y un orgullo trabajar siempre con vosotros. El Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia, que tantos hitos y tantos grandes profesionales ha contribuido a formar desde hace años. Por supuesto, a la Cátedra UNESCO Forum Universidad y a los representantes de otros dos pilares fundamentales, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el ámbito nacional e internacional, por supuesto, ICOMOS España, pero también ICOMOS en el ámbito internacional, instituciones y Hispania Nostra, instituciones que han contribuido desde hace años a dar un cambio fundamental, a establecer bases fundamentales en la reflexión y en el impulso en la tutela y conservación del patrimonio. Quiero comenzar, por tanto, agradecer esta iniciativa, este acto con motivo de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Una iniciativa que nos invita a reflexionar sobre la importancia del patrimonio cultural, no solo a las instituciones, sino también a los ciudadanos, a la sociedad civil, sobre el deber colectivo de proteger el patrimonio y transmitirlo a las generaciones futuras. Desde la Consellería de Educación, Cultura y Universidades promovemos ese espíritu de continua reflexión y compromiso con los bienes culturales que forman parte de nuestra historia común. Celebrar este día frente a la lonja de la Seda de Valencia y en torno a este monumento fundamental tiene un valor especial y simbólico. Nos encontramos ante un espacio de alto significado para todos los valencianos, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO hace ya 30 años. La lonja representa el esplendor económico, social y cultural de la Valencia histórica y constituye uno de los referentes patrimoniales más reconocidos de nuestra comunidad. Contribuye a recordar cada día a los que nos visitan el esplendor que también conoce Arturo Zaragoza y todos vosotros, de ese siglo de oro maravilloso del que nos tenemos que sentir orgullosos y que no debemos nunca dejar de reivindicar y de recordar, que nos hizo grandes y que gracias a muchísimos años y muchísimos estudiosos se pone en valor cada día y que vamos a ver hoy gracias a esa visita y a esa conferencia de Arturo Zaragoza. Este aniversario refuerza la necesidad de seguir trabajando en la conservación, estudio y difusión de nuestro patrimonio, no solo como testimonio del pasado, sino como elemento vivo que aporta identidad, cohesión social y proyección internacional. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios nos recuerda que el patrimonio es un bien común que como tal exige atención continuada y una mirada orientada al futuro. Decía Victoria al principio que el cargo tiene la carga de tener, yo creo, y me gusta siempre matizarlo, tener un cargo no es una carga, tener un cargo cualquiera de nosotros, no solo en el ámbito de la administración pública, sino cada uno de vosotros en vuestra esfera académica, de asociaciones, de instituciones, creo que es un honor, pero representa también un honor y una enorme responsabilidad, y creo que los que estamos asumiendo esos cargos y esas responsabilidades, lo único que nos mueve es gracias por haber tenido la oportunidad, por luchar cada día, por estar a la altura de la responsabilidad que asumimos todos. Entonces yo lo veo así, tanto la directora general que me acompaña hoy como la consellera, estamos trabajando cada día. Por eso en una jornada como esta yo estoy diciendo frases y compromisos o trasladando compromisos que son intenciones, pero también me gustaría decir que esas intenciones y esas voluntades se tienen que traducir en hechos concretos. Por eso también quiero trasladar que ese compromiso se dematerializa en el caso de la Consellería, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la apuesta y la estrategia de nuestra Consellería en el ámbito del patrimonio. Queremos recordar que en esta legislatura hemos materializado, estamos materializando esa responsabilidad que asumimos y ese compromiso con un plan, que es el Plan Restaura, en el que estamos día tras día intentando revertir o impulsar una restauración del patrimonio que estamos trasladando a todos los niveles. A través de ayudas genéricas que nos están permitiendo, hemos duplicado el año pasado las ayudas de 3 millones de euros a 6 millones de euros. Queremos restaurar el patrimonio en todos los rincones de la Comunidad Valenciana, de todas las tipologías, patrimonio religioso, civil, industrial,
etnológico, arqueológico. Las ayudas se han incrementado en un 500%, pero no solamente estamos contribuyendo a ayudar a restaurar patrimonio en todos los rincones de la Comunidad Valenciana, sino que estamos restaurando nuestros edificios propios. Tenemos la responsabilidad y la tutela del patrimonio, especialmente de los bienes de interés cultural, pero queremos atender todo tipo de patrimonio. Y ese plan Restaura se materializa también a través de convenios singulares que estamos llevando a cabo, que se iniciaron hace ya 2 años y que se están materializando, convenios que nos están ayudando a restaurar monumentos esenciales. En el Día de los Monumentos quiero recordar que estamos restaurando los propios monumentos de la comunidad de la Generalitat Valenciana, de los que tenemos y asumimos la responsabilidad directa, como el Centro del Carmen, la Cartuja de Valdecris de Altura, el Monasterio de la Valdigna. No solamente estamos asumiendo la restauración, por supuesto, todo el patrimonio de Sagunto, de los edificios que son titularidad de la Generalitat, sino que, como he dicho, estamos contribuyendo a restaurar monumentos esenciales de ciudades históricas patrimoniales. Ahora mismo estamos trabajando en Orihuela, una ciudad que necesitaba, que tuvo un gran impulso en el patrimonio con la luz de las imágenes, pero que necesitaba un nuevo impulso, y estamos trabajando en un convenio singular que nos va a llevar a empezar nuevas actuaciones en edificios importantes de la ciudad de Orihuela. Estamos trabajando también en Elche, en las Clarisas de Elche, un edificio fundamental que forma parte de la historia y es símbolo del patrimonio de la ciudad. Hemos restaurado también en San Mateo una torre un campanario de las Lástimas, que es fundamental también de la Orden de Montesa, que va a ser declarado sitio histórico. Hemos reiniciado también nuestro compromiso con del que somos titulares, que también conoce Arturo Zaragoza, la Cartuja de Altura de Valdecris, la gran cartuja o el gran referente de todas las cartujas valencianas. No me voy a extender, pero sí quería dar ejemplos concretos de nuestra voluntad, de nuestro compromiso de impulsar el patrimonio. Por tanto, también lo que representa, y hay ayudas específicas, lo que es el patrimonio, que son las colecciones patrimoniales, a través de las ayudas también del Plan Restaura, que estamos llevando al Sistema Valenciano de Museos, y estamos ayudando a restaurar no solo la red de museos, los edificios, los continentes, sino también a ayudar a los museos que forman parte de la red de la Generalitat, a las colecciones, a los bienes muebles, y también recordar que a través del IBACRI estamos haciendo una gran labor en la restauración de los bienes muebles de toda la Comunidad Valenciana. Por último, recordar, sin extenderme, que ese compromiso con la restauración del patrimonio nos ha llevado ante el enorme reto que ha sido la Dana. Quiero recordar que ese compromiso y ese gran reto y esa gran catástrofe nos ha servido también para apostar por la restauración del patrimonio afectado Dana, y nos lleva a anunciar con orgullo que se ha realizado también gracias al Instituto de Patrimonio, la colaboración de muchas instituciones, y como Hispania Nostra nos ha llevado no solamente a inspeccionar todos los bienes dañados y haberlos monitorizado, sino a empezar a restaurar bienes, y podemos decir que a través de un decreto Dana que se puso en marcha el año pasado tenemos un altísimo porcentaje de BICs afectados por la Dana ya restaurados, otros que se están haciendo este año, y este año volveremos a crear un decreto de ayudas para los bienes afectados Dana, lo que nos llevará probablemente a poder atender y restaurarlos, que era uno de los grandes retos de nuestra consellería, a haber atendido a la totalidad de los bienes de los BICs afectados por la Dana, y en este año iniciar y comenzar este año y el próximo en la restauración de los BRLs, o la ayuda a la restauración de los BRLs afectados por la Dana. Nada más. Por tanto, es recordar que además de las buenas intenciones hay que trabajar en hechos concretos y en resultados concretos, que jornadas como esta tienen que servir para recordar la importancia de la colaboración institucional. Tenemos que colaborar todos de la mano, porque, como hemos visto con el ejemplo de la Dana, todos unidos somos más fuertes. Esta cooperación resulta esencial para avanzar todos juntos en la conservación y en la transmisión y sensibilización por el patrimonio cultural. Por tanto, todas las aportaciones que van a tener lugar hoy
nos representan una reflexión, pero representan que cada uno de nosotros estamos asumiendo una responsabilidad que nos tiene que llevar. Creo que estamos en una línea de trabajo muy correcta y muy interesante y ambiciosa, pero creo que también nos tiene que servir para reflexionar en qué podemos seguir contribuyendo a esa conservación y difusión del patrimonio. Por tanto, proteger, estudiar y transmitir el patrimonio cultural, en particular el reconocido por la UNESCO, el que forma parte del Inventario General del Patrimonio Cultural, es una responsabilidad compartida, es lo importante que creo que tenemos que sacar como conclusión hoy, una responsabilidad compartida que exige continuidad, cooperación y visión estratégica de largo alcance. Desde ese compromiso común, deseo que esta jornada de reflexión y de encuentro en torno a nuestro patrimonio sirva como germen de nuevas alianzas, de nuevas ambiciones, de nuevas miradas y de nuevos proyectos al servicio del patrimonio. Es nuestro legado, es nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación Francisco Jiménez Comos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo a todas las autoridades, profesores y amigos presentes. Quería dirigirme sobre todo a los jóvenes. Me da mucho gusto ver que hay gente joven, estudiantes, imagino, que vienen aquí a estas jornadas, que no somos gente así rancia, los que venimos a ver cosas viejunas, ¿no? Que son las cosas del patrimonio, que hay gente joven ahí a la que ya podemos ir pasando el testigo. ¿El testigo de qué? De esa enorme responsabilidad que supone la gestión, el cuidado y hacer y pasarle ese legado a la generación siguiente, que es lo que tendréis que hacer vosotros. Bueno, os han dicho que vengo en representación de ICOMOS España. Imagino que lo conocéis, pero por si no lo conocéis, ICOMOS España es una asociación que se encarga de ayudar a las autoridades y a la gente en general que está interesada en el patrimonio a conservar, a mantener ese patrimonio que es considerado patrimonio de la humanidad. Digamos que es el patrimonio del patrimonio lo que se ha considerado más excelente, más importante, más único y que conlleva una enorme responsabilidad, porque yo he estado con Marta hace muchos años, nos conocemos de hace muchos años, cuando llevaba yo la Dirección General de Cultura en Murcia, y luchábamos para que cosas de nuestra comunidad fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y te daba mucho gusto cuando te daban la medalla, pero al día siguiente tenías que cobrar conciencia de la enorme responsabilidad que es esto. Como cuando te venía el alcalde de un pueblecico y quería que su iglesia la declararas BIC. Y yo les decía, piénsatelo mucho, porque luego no puedes cambiar una persiana sin que yo te dé permiso. Porque eso lleva una enorme responsabilidad. Y tienes que cuidar algo que es muy especial. Pues imaginaos lo que supone cuidar el patrimonio de la humanidad. Debo decir que en Valencia se hace fenomenal, se hace con cuidado, se hace con criterio, se hace con todo lujo de detalles, y solo puedo desde ICOMOS felicitar y agradecer la labor y ponernos a vuestra disposición por si en algún momento necesitáis asesoría, que no la necesitáis porque tenéis unos técnicos fenomenales, pero aquí estamos para lo que dispongáis, ni que decir tiene. Y una idea más, muy brevemente, ¿por qué es importante esto que hacemos? ¿Por qué es importante esto que hacemos? Antes estaba esperando, yo creía que esto iba a ser en la lonja, y estaba esperando a la puerta, y llamaba a Santiago, digo, estoy aquí en la puerta. Y estaba mirando las gárgolas que tiene la lonja, que son absolutamente espectaculares. Y claro, una gárgola es en principio pues un desagüe, ¿no? Eso está pensado para sacar las aguas del tejado y que salgan por ahí y ya está, ¿no? ¿Por qué hacían el enorme esfuerzo de convertir un desagüe que podría cumplir su función con una simple cañería en algo tan hermoso? ¿Por qué? Yo siempre les ponía, cuando explicaba lo que era el arte a mis alumnos, les ponía el ejemplo de las cuevas de Altamira, ¿no? Que es quizás sea el patrimonio de la humanidad más antiguo de España, supongo, ¿no? Las cuevas de Altamira. ¿Por qué unos tipos que llevaban una vida miserable, ¿no? Que salían de su casa preocupados para que no les comiera el oso y para poder cazar algo con lo que comer ellos,
muertos de frío, viviendo en unas cuevas que se les llenaban de humo, una vida insana, corta, peligrosa. Hicieron el enorme esfuerzo de llenar aquello de bisontes, de unas obras que son maravillosas, que nos siguen sorprendiendo y que mantuvieron y conservaron y restauraron, porque sabemos que hicieron repintes a lo largo de casi 20.000 años, hasta que aquello colapsó, porque hubo un terremoto y colapsó. ¿Cómo es posible que esos tíos que vivían en taparrabos hicieran el enorme esfuerzo de adornar su cueva de esa manera? De adornar su cueva de esa manera. ¿Por qué necesitaban esto? ¿Por qué necesitaron los que hicieron la lonja hacer esas gárgolas tan maravillosas? Y lo que luego veremos en la visita y lo que nos van a explicar ahora en la conferencia. Pues yo creo que en el fondo se trata de una necesidad que tenemos los seres humanos, una necesidad exclusiva. Nosotros somos los únicos animales que somos conscientes de que nos vamos a morir. Un león pasa por la vida y el día que se muere se lleva la sorpresa de su vida. Porque no era consciente de ello. Nosotros la estamos esperando desde la muerte, desde muy pequeños, que empezamos a cobrar conciencia, cuando se nos mueren nuestros abuelos y tal, empezamos a cobrar conciencia de lo que es morirse. O cuando se nos muere el gato que teníamos en casa, aprendemos lo que es la muerte. Y el arte, la belleza y eso que consideramos patrimonio de la humanidad ahora, nos sirve para que la vida valga más. Tenemos una vida corta, pero queremos hacer que valga más. Por lo tanto, vuestra responsabilidad es una responsabilidad enorme como estudiantes de algo que tenga que ver con el mundo del arte, porque toda esa belleza es algo que nosotros necesitamos para conjurar el miedo a la muerte y hacer que nuestra vida valga más. No nos vale una cañería, queremos una gárgola, porque necesitamos que nuestra vida valga más. Valencia vale más con esos monumentos y esos monumentos hacen que la vida de toda la humanidad valga más. Eso significa el patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias y suerte con esa responsabilidad que estáis asumiendo, que estoy seguro que la vais a disfrutar, que va a serviros para llevar una vida elevada y que la vais a gestionar la mar de bien. A por ello. Gracias. Bárbara Cordero, que es la directora general de Hispania Nostra. Hola, muy bien, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo el discurso de Francisco porque emociona. O sea, yo creo que el patrimonio tiene que emocionar y bueno, es la única manera a través de la emoción que lograremos salvar todo ese patrimonio que necesita a veces de ayuda. Nada, simplemente 2 palabras, agradecimientos principalmente a mis delegados aquí en la Comunidad Valenciana, como son Santiago Tormo y Raquel Álvarez Valdeita, que gracias a ellos hemos podido estar aquí esta mañana. Por supuesto a las autoridades, como no, a todas las personas que nos siguen y efectivamente también a todos alumnos que habéis mostrado interés en acudir a esta presentación, a la presentación de un libro que le comentábamos con anterioridad que bueno, ha supuesto un esfuerzo porque todo en Hispania Nostra nos supone un esfuerzo porque hay que entender que esta es una asociación que nace hace 50 años y en la que bueno, hay un pequeñito equipo estable de 4 personas. El resto es todo gracias al voluntariado. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho mérito y bueno, es muy emocionante trabajar en Hispania Nostra porque creo que se hacen muchas cosas, pero a veces es un poco costoso. Entonces, bueno, yo he preparado, nada, un poquito porque, bueno, el libro se lo vamos a entregar después a todo el mundo. Lo hemos redactado entre varias personas, bueno, los distintos presidentes desde que nace Hispania Nostra en el año 1976 y luego hay 4 capítulos que bueno, hablan un poco de lo que es la evolución, ¿no? Y cómo ha cambiado esa evolución de lo que es el patrimonio. El próximo día 22 de abril se cumplen 50 años de la creación de esta asociación, que bueno, ha sido una asociación protagonista fundamental de la conservación, difusión y protección del patrimonio español. Nace vinculada a las actividades, recomendaciones y normas europeas con el afán de dar voz a la sociedad civil y se ha convertido en una institución indispensable para la participación en la conservación del patrimonio cultural y natural, tanto de España como de Europa. Este libro que hoy les presento pretende ser un reflejo de la vida de Hispania Nostra y de la sociedad en la que ha trabajado y se ha desarrollado en este último medio siglo. Prepararlo nos ha permitido reconocer los importantes pasos que hemos dado en estos años. Y es verdad que cuando uno se enfrenta a una publicación en la que tiene que contar 50 años, claro, tiene que hacer pues una reflexión y
y es verdad que a todos nos ha hecho repensar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado a día de hoy. Hemos pasado de ser una organización que aglutinaba a un grupo de personas con características profesionales y sociales muy similares a otra mucho más extensa y variada en cuanto a edades, profesiones, situación social y económica o diversidad territorial. En esto es algo en el que a mí me gusta mucho incidir como directora de la asociación, porque yo entiendo que el patrimonio, cuando decimos Hispania Nostra, patrimonio somos todos, efectivamente, es decir, el patrimonio es de todos, nos pertenece a todos y creemos firmemente en esa democratización del patrimonio. O sea, el patrimonio está a disposición de todo el mundo. No puede ser que solamente seamos unos pocos los que disfrutemos de unos lugares que muchas veces bueno, pues no son fácilmente visitables, en fin. Creemos firmemente en esa idea de la democratización, ¿no? Y que, bueno, y que además yo creo que es muy importante dar voz a la sociedad civil porque tiene mucho que decir en todo lo que tiene que ver con su conservación, su difusión y, bueno, y en lo que quiere también rescatar, ¿no? Partiendo de unos programas basados en las reuniones de asociaciones y en los premios Europa Nostra, que, bueno, además he de decir que además Valencia cuenta con muchos premios y de primer orden, se trabaja muy bien en patrimonio y hay grandes profesionales. Bueno, hemos desarrollado una serie de programas. En total son 17 programas muy diversos, bueno, en los que hemos puesto el foco, por ejemplo, con el patrimonio en peligro a través de la lista roja, ese patrimonio recuperado también a través de la lista verde y el definitivamente perdido en la lista negra. Esto es un inciso también. Hispania Nostra no va rastreando, no rastrea patrimonio que esté en riesgo de desaparición, no es el fin de Hispania Nostra, es la propia ciudadanía la que a nosotros nos hace llegar esa información. Nosotros evaluamos si ese bien debe formar parte de esa lista roja, pasar a una lista verde o desaparecer de una negra, pero es una herramienta que nace desde la sociedad civil y que a nosotros nos hace que nos movilicemos y convoquemos a un comité científico que es el que decide los bienes que forman parte y deben formar parte de una lista u otra. Poner de relieve también las actuaciones ejemplares. Yo creo que también siempre hay que dar un mensaje positivo. Insisto, en España hay grandes profesionales, en España se trabaja muy bien en patrimonio. En España, España sigue siendo, y lo digo también porque creo que debemos ser honestos, para el que no lo conozca, es el país, a día de hoy sigue siendo el país más premiado, con el mayor número de galardones de los premios Europa Nostra, con más de 220 premios, que también se dice pronto, pero son muchos. O sea, es decir, porque además cada vez es más reñido, porque también la propia Europa Nostra a veces también pretende equilibrar, ¿no? Entonces hay muchas veces que nos dicen, no, es que España tiene muchos premios. Digo, ya, pues que en España sí, tenemos un patrimonio de primera categoría y si trabajamos bien, esto no es un argumento, o sea, claro, y es verdad, o sea, es que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que también debemos dar a conocer porque también es importante, ¿no? En todo lo que tiene que ver con esa difusión. Convocamos los premios a las buenas prácticas que contemplan 3 categorías y, bueno, luego hemos intentado dotar de herramientas para la participación activa tanto a particulares, a instituciones, como es la plataforma de micromecenazgo, que es una herramienta súper potente y súper importante, gracias a la cual esta es una plataforma que creamos hace unos 10 años y actualmente llevamos recaudados más de 1.200.000 euros a través de donantes, de pequeñas donaciones, que además es muy bonito porque son los propios ciudadanos los que eligen el patrimonio que ellos quieren salvar, que esto también es importante, ¿no? Pero claro, nos olvidamos que, bueno, hay lugares en los que hablamos de la despoblación, ¿no? Que, bueno, es un problema, en fin, importante en nuestro país, que cada vez va más y que no tiene una solución sencilla, pero es muy emocionante ver cuando las personas que habitan esos pueblos, que a veces son pueblos, bueno, en los que viven 7, 8, 10 habitantes, 15 durante todo el año, y dicen, no, yo es que quiero salvar esa ermita, ¿no? Yo es que lo que quiero es salvar ese retablo. Y muchas veces no es que quieran salvar el retablo solamente por el retablo en sí, que también sino porque en estos pueblos, cuando ya languidecen y ya no queda absolutamente nada, ¿dónde va la gente a reunirse si ya no hay ni siquiera un bar? Pues van a la iglesia, independientemente que tenga que ver con haya oficios o deje de haberlos, ¿no? Pero es decir que España y los españoles al final y nuestra cultura está intrínseca en una socialización y creemos que también a través de esa recuperación del patrimonio también es importante porque eso vuelve a cobrar vida, ¿no? Y
bueno, y todo esto tiene que ver con la identidad, con la memoria. Bueno, en fin, aquí podríamos estar hablando horas y no se trata tampoco tenemos tanto tiempo porque me gusta intentar cumplir con los tiempos. Pero bueno, volvemos otra vez al libro. Simplemente eran esos programas que les quería presentar. Y bueno, creemos que sí, que se han convertido en programas de referencia en España. También hemos avanzado en lo que es la infraestructura. Yo llegué a Hispania Nostra hace algo más de una década y estábamos en un espacio muy pequeñito. Estamos detrás del Palacio de Liria, en lo que eran las antiguas caballerizas del Palacio de Liria. Bueno, era una pequeñísima infraestructura, era una oficina que tenía pues unos 70 metros. No había, era pequeño, ¿no? Y ahora, bueno, conseguimos, después de mucho esfuerzo, habiendo crecido el número de socios, que actualmente seremos en torno, pues como les decía, unos 1.200 o así, crecimos en equipo y ahora estamos en la misma calle, pero bueno, en un piso que es un poquito mayor y bueno, y eso nos ha posibilitado, bueno, pues crecer en cuanto a que, por ejemplo, nosotros actualmente en Hispania Nostra tenemos cada vez más personas interesadas en hacer las prácticas en Hispania Nostra, porque también, bueno, esto es un poco también filosofía, ¿no? Queremos efectivamente dentro de ese relevo generacional que muchos alumnos y personas que estén interesadas puedan venir a hacer las prácticas con nosotros en Hispania Nostra, porque también es una manera de ver un poco cómo se trabaja desde una sociedad civil y lo que cuesta muchas veces, porque tenemos poca financiación lamentablemente, poder desarrollar todas estas actividades. Bueno, hemos aumentado de forma notable también nuestra presencia en redes sociales y medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas, y es importante también la publicación, la revista Hispania Nostra, que nace con la intención de crear un clima de opinión entre aquellos interesados por el patrimonio, buscando divulgación de calidad. Y sobre todo, también es una plataforma que yo ofrezco mucho a los alumnos, a aquellos universitarios, bueno, a todas aquellas personas que estén interesadas, que les guste esto, porque bueno, es una plataforma que al final, bueno, pues se pueden escribir diversos, hay la revista es miscelánea y puedes escribir pues un artículo en algo en lo que estés trabajando, un tema que sea interesante, un tema de opinión, una tribuna, en fin. Es un poco, ¿no? Pues también sirve como de plataforma para darle voz a todos ellos. Se ha ampliado el concepto de patrimonio, desde el monumento físico al patrimonio cultural, material, inmaterial y natural. También se han incrementado las categorías de protección por influencia en parte de los tratados internacionales, pero también por un incremento del valor social de los bienes culturales en la legislación autonómica y en menor medida en la legislación estatal. Los conceptos de protección de patrimonio usados hasta ahora no son del todo válidos para el patrimonio inmaterial, siendo el patrimonio cultural inmaterial más fácilmente identificable a nivel intuitivo que racional. Esta profunda transformación en el concepto y significado del patrimonio obliga al desarrollo de nuevos métodos, estrategias e instrumentos. La labor continua de identificación, análisis y difusión de las buenas prácticas es muy necesaria y contribuye de manera decisiva a elevar el rigor y el nivel técnico de las actuaciones con el fin de poder resolver satisfactoriamente los nuevos retos a los que se enfrentan la conservación, la salvaguarda y la gestión del patrimonio cultural y natural. Hispania Nostra ha desarrollado un papel fundamental en España, integrando el patrimonio natural en su visión de defensa del legado común. A través de campañas, publicaciones, premios, foros y herramientas como la Lista Roja, la asociación ha contribuido a visibilizar, proteger y valorar los espacios naturales como parte esencial de nuestra identidad cultural y de nuestro futuro compartido. Su labor demuestra que conservar la naturaleza no es solo preservar la belleza del mundo, sino también cuidar de las condiciones que hacen posible la vida. Continuamos con una importante participación en las actividades de Europa Nostra. Son gestiones lentas y complicadas, pero que nos mantienen animados para preservar y ampliar en un futuro no muy lejano la importante dimensión internacional de nuestra asociación. Y por último, el libro. El libro incluye 4 capítulos generales no específicos de la actividad de Hispania Nostra, que son la evolución de la filantropía y la participación social, para lo que debemos aprovechar todas las potencialidades que nos ofrecen las organizaciones del tercer sector y la fuerza de sus donantes, la evolución del concepto, el patrimonio conjura el Alzheimer de una sociedad, el patrimonio nos da seguridad frente a la mortalidad de nuestra existencia, nos arma frente al olvido y la nada, nos permite saber quiénes somos a través de quiénes fueron, la evolución jurídica de la protección y la evolución de las herramientas tecnológicas. El patrimonio 4.0 introduce nuevas fórmulas que integran tecnología y participación social o privada. Y para concluir, Hispania Nostra ha obtenido también reconocimiento institucional, algo que me parece que es muy importante. Esto es importantísimo matizar. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, nosotros somos una asociación apolítica, también me gusta recalcarlo, no nos dedicamos a estos menesteres, pero es muy interesante porque gracias a la labor y al reconocimiento, y
yo creo que un poco al prestigio, ¿no?, de una asociación como la nuestra, que como digo se ha sostenido a lo largo, ha sido prácticamente un milagro, ¿no?, que hayamos conseguido en un espacio, en una España en la que el asociacionismo es como en otros países anglosajones, ¿no?, en los que uno verdaderamente se siente orgulloso de pertenecer a una asociación, ¿no? En España yo creo que todavía tenemos un largo recorrido comparándonos con otros países, ¿no? Y como decía, estamos especialmente orgullosos porque el pasado 11 de noviembre se declaró, obtuvimos una proposición no de ley en la que se pone en valor la trayectoria, el papel esencial en la defensa del patrimonio cultural y natural en España de Hispania Nostra. Con la publicación de este libro, además, dejamos constancia de la labor de Hispania Nostra en estos 50 años, pero también de los fundamentos que nos guían de cara al futuro. Por eso el título, que bueno, que también fue el título al final, claro, somos tantas personas tan diferentes, trabajando desde el voluntariado, como equipo estable y como junta directiva, al final nos pusimos de acuerdo y, bueno, el título del libro es Una trayectoria hacia el futuro. Así que nada, os invito a que vayáis leyendo capítulos, bueno, poquito a poco, porque todo seguido sería un poco arduo, pero creo que es muy interesante y sobre todo por eso, porque al final refleja un poco, ¿no?, cómo ha evolucionado el patrimonio, la sociedad y nuestra propia asociación. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que después de estas magníficas intervenciones, creo que ha llegado el momento ya de invitar a que suba a esta mesa a nuestro querido Arturo Zaragoza para que nos hable su conferencia Reflexiones antes de visitar la Lonja de la Seda. Y a todos vosotros muchas gracias. Mientras sube Arturo, me gustaría comentaros que el Instituto Universitario de Restauración, todos los primeros miércoles de cada mes, a las 6 de la tarde, tenemos un ciclo de conferencias que celebramos aquí, Ciencia que cuida el patrimonio, y os invito a todas y a todos a que vengáis a las 6 de la tarde, el primer miércoles de cada mes, a compartir la tarde con nosotros. Os va a encantar. Son unas conferencias muy interesantes a cargo de investigadoras y investigadores de nuestro instituto. Y nada más, vamos allá. Sí, ahora haré una prueba para ver si Ignasi me coge bien o no. Sí, buenos días. Voy a hacer una prueba de voz porque me ha dicho Ignasi que hiciera una prueba para ver, ¿funciona? Para el streaming. Bien, buenos días. Y antes que nada quería agradecer la invitación para hacer esta visita guiada. Fundamentalmente es una visita guiada con un prólogo aquí en esta Yocheta, porque no es la primera vez que el instituto y el máster y la Universidad Politécnica en su conjunto me invita para celebrar el Día del Patrimonio Mundial, el hacer una visita guiada a la lonja. Y yo siempre me acuerdo de la primera vez que se hizo, que fue una situación absolutamente maravillosa. El día de la pues estábamos en la pandemia, estábamos Ignasi, Santi y yo encerrados en la llamada cárcel de comerciantes, que luego visitaremos. Es un sitio absolutamente maravilloso, retransmitiendo una visita guiada, una visita virtual, evidentemente, guiada desde el sitio, ¿no? Yo creo que nos lo pasamos fantástico y, bueno, yo creo que nos acordamos siempre de eso. Yo cuando me invitan a esto, yo digo, qué lástima que no haya una pandemia para podernos meternos allí otra vez para que... Algunas cosas tuvo buena la pandemia, como por ejemplo el poder trabajar encerrados y poner en marcha cosas que no hubiéramos hecho nunca antes. Bien, la lonja de los mercaderes, voy a llamarlo de los mercaderes porque es la denominación que tiene la documentación original. La lonja de la seda queda una
más turística y, bueno, y vende más, pero el nombre suyo es la Lonja de los Mercaderes. Es un edificio de una rara perfección en su conjunto y en sus detalles. Es tan perfecta, como luego veremos cuando se mira con detenimiento, que parece mentira que haya podido hacerse de repente así, o sea, que un maestro de obras, Pereconte, ayudado de otra mucha gente, ¿no?, hayan podido hacer una cosa con una perfección tan absoluta. En realidad, esa perfección se está practicando desde 100 años antes. Hay que remontarse a una época muy anterior, o sea, es como si este edificio hubiera sido la conclusión de 100 años de trabajo, de 100 años de prácticas. Y el estar hoy aquí en la Yocheta, antes de entrar en la Lonja, es para ver, o sea, esos edificios anteriores que son importantes, sin los cuales no hubiéramos podido llegar al edificio que vamos a ver. Simplemente el paseo por esos edificios va a ser muy rápido, va a ser elemental, pero bueno, seguramente muchos de vosotros no los conocéis, no habéis podido entrar en el interior porque, bueno, pues tienen problemas para entrar en el interior, o simplemente no sois de Valencia y no los conocéis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy, aquí en la Yocheta, es lo mismo que se hace cuando se va a un monumento y se visita antes el centro de interpretación. Es una lástima que la Lonja no tenga un centro de interpretación. El Ayuntamiento de Valencia, con muy buen criterio, tiene un pequeño edificio al lado. Pero bueno, la puesta en marcha de este centro de interpretación se retrasa porque siempre hay cosas más urgentes, Pero yo creo que, o sea, veréis después de lo que voy a contar aquí, que valdría la pena el insistir y el poner en marcha este centro de interpretación. En Valencia, hacia 1350, a mediados del siglo XIV, parece que caen sobre ella, la ciudad, los 7 jinetes del Apocalipsis. En 1348 llega la peste negra, es uno de los primeros lugares de Europa que llega la peste negra. La población queda diezmada, ¿no? O sea, muere la mitad de la gente aproximadamente, es una cosa terrible. En 1356 se declara la guerra con Castilla, la guerra de los dos Pedros. Es una guerra terrible para la ciudad de Valencia. Valencia es sitiada durante 2 veces, por lo menos. De ahí le vienen las 2 L's de leal al rey en su escudo, ¿no? Y toda una serie de hambrunas terribles. Si en algún momento se ha pasado fatal aquí en Valencia, es precisamente en esas fechas. Todo esto pasa de una forma o de otra a finales del siglo XIV. Y entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV parece como el cambio, que tendría que haber sido muy lento y la recuperación difícil, haya sido rapidísima. Ha sido rapidísima y se ve, yo creo que más bien por la arquitectura que por mirando documentos de archivo. Yo creo que la arquitectura en este sentido nos hace ver cosas que no veríamos tan claramente con los documentos. Lo primero que llama la atención de Valencia es que en muy pocos años, entre los últimos del siglo XIV y los primeros del siglo XV, la ciudad va a cambiar completamente su skyline, va a cambiar su imagen y lo además va a hacerlo intencionadamente. Hay 3 edificios que son de esta época. El primero de ellos es las Torres de Serranos, una puerta de entrada como en ninguna ciudad europea en esos momentos tiene tan monumental, o sea, como un arco de triunfo para entrar en la ciudad de Valencia. Hay que pensar que, por ejemplo, no está exactamente igual que se construyó. Las almenas eran almenas coronadas, como las que vamos a ver aquí en la Lonja. Era un edificio, tenía toda la escultura estaba policromada, es decir, sería un edificio fantástico. Y no solamente era importante por si se ve desde delante, sino también si se ve también desde la Plaza de Serranos, desde atrás. Este edificio está pensado para las entradas reales. Todas esas tribunas es para que se ponga la gente para ver cómo entra el rey y cómo se celebran ahí actos de celebración importantes y escenas en el cual, pues, desde arriba, un ángel baja las llaves de la ciudad, o Dios Padre le entrega las llaves de la ciudad al rey que entra por la puerta. Grandes espectáculos, casi cinematográficos para ahora, que se celebran en este edificio. Otro, el Campanar Nou. Había un campanar, por supuesto, un gran campanar
campanario en la Catedral de Valencia, habían dos en realidad previstos, pero se hace uno muchísimo más alto, está también sin acabar, pero afortunadamente conservamos la maqueta del remate de la aguja del Miguelete, del campanar Nou en el Ayuntamiento de Valencia. Es una lástima que no se exponga, porque es una pieza realmente importante. La hemos escaneado y al escanearla tenemos esta disposición y tenemos cómo sería el campanar si se hubiera construido inicialmente. Es decir, esto nos está mostrando que la ciudad de Valencia está cambiando su chip y quiere ser una gran ciudad europea que hasta ese momento no lo ha sido. El otro es el cimborrio de la catedral. El cimborrio había quedado paralizado en su construcción cuando muere el obispo Gastó, que es el que lo impulsa, y muere precisamente por la peste negra, después de toda de la guerra con Castilla, de los primeros inicios de la peste. Cuando pasa todo esto, el cimborrio se acaba también en esta época, entre un siglo y otro, y es tal como ahora lo vemos, una linterna luminosa, potentísima, altísima, que está dando también el skyline de la ciudad. Pero no solamente en estos edificios importantes. Si nos paseamos por todo lo que es el Reino de Valencia, vemos que se están construyendo en pequeñas o no tan pequeñas capillas con una experimentación en bóvedas que resulta asombrosa. Esta experimentación en bóvedas, por ejemplo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, voy a señalar muy rápidamente. La primera de la esquina de arriba es la bóveda de la sala capitular de la Catedral de Valencia, lo que ahora es la Capilla del Santo Cáliz. Es, digamos, en ese sentido la menos original de todas. Hay una construcción muy similar en Pamplona, en la Catedral de Pamplona. En último término está remitiendo a arquitectura inglesa. La siguiente es una capilla que hay en la Capilla del Salvador, de la Catedral de Segorbe, que es muy curiosa. Esos terceletes repetidos es una cosa que no se encuentra en España en esos momentos en ningún sitio. Luego tampoco se encontrará. Bueno, pero en esos momentos menos todavía. En cambio, es una cosa muy normal si nos fuéramos al centro de Inglaterra. En Exeter o en Lincoln, eso es una cosa normal. En España entera es una cosa rarísima. La siguiente, que está en Ontinyent, esta es exactamente muy parecida y seguramente del mismo taller. Evidentemente es un taller de formación inglesa que está trabajando aquí en la zona de Valencia. ¿Es raro? No, es normal absolutamente. La Corona de Aragón en esos momentos tiene frontera con Inglaterra, porque los ingleses tienen el sur de Francia. Y entonces hay un trasvase de muchos talleres de maestros de obra que saben construir, unos talleres que tienen unos conocimientos que no existen en Valencia y que están trayendo técnicas nuevas. Si vamos a la siguiente, veríamos también la bóveda del coro de la iglesia arciprestán de Morella. Una cosa atrevidísima que no voy a contar ahora. Pero es una cosa que también remite a cuestiones inglesas. En el claustro de la abadía de Westminster, tan lejos como eso, podemos ver bóvedas muy similares. La siguiente, la que está en el centro de todas estas, es la menos conocida. Está en la Catedral de Valencia, es la Capilla de Santa Ana. En realidad ahora es una sala de los canónigos, y es muy curiosa porque fíjense que no tiene arcos cruceros. La clave, para llegar a la clave hay que hacer estos recorridos. Eso es una cosa, eso es un tipo de nervios que se están experimentando en esos momentos a partir de la Catedral de Praga, en Bohemia, y están llegando a todo el mundo germánico. Pero aquí es una cosa rarísima. En España, en esos momentos, en todo el mundo hispánico, no hay nada similar todavía. Y sin embargo, está en la Catedral de Valencia. La siguiente es igual, es un pinjante, una bóveda con pinjantes, que se encuentra en el convento de Santo Domingo, la capilla de San Miguel, y que en esos momentos, con unos pinjantes de estos, que también viene de la experimentación que se está llevando a cabo en la Catedral de Praga,
Hay muy pocos en Europa. El más próximo que hay aquí en Valencia, a Valencia, seguramente es el que existe en la entrada del Palacio de Aviñón. Y sí que Valencia tiene un contacto muy, muy directo en esos momentos con Aviñón. La siguiente está en Cotalba, y no la voy a explicar, pero es otra cosa curiosísima, curiosísima, y que también viene de la experimentación que se está haciendo en Centro Europa. Esta última es la que es experimentación exclusivamente valenciana, es una bóveda tabicada que la podemos encontrar en los sótanos del Pouet, en la antigua casa de San Vicente, y que tampoco voy a explicar ahora. Pero toda esta experimentación extraña nos muestra una cosa que no nos dan los documentos. No nos dan los documentos en absoluto. Y es que están viniendo muchos talleres de otras partes de Europa, y están trayendo unos conocimientos que no sabemos en qué momento, de qué forma se están distribuyendo. Bien, esto es lo que les estaba diciendo de la Capilla de Santa Ana, de la Catedral de Valencia, de la bóveda pinjante del convento de Santo Domingo. Bien, pero la revolución auténtica se produce en los años 30 y 40, seguramente porque está todo este caldo de cultivo toda esta materia gris que se está distribuyendo por el mundo valenciano. Y aquí también voy a hacer lo mismo. Creo que una imagen dice mucho más que 1000 palabras y mucho más que muchos nombres. Se podría hablar ahora, por ejemplo, de que Valencia en los años 30-40 del siglo XV es una ciudad cultísima, que tiene una literatura fantástica, que tiene una pintura fantástica y que tiene una escultura también muy notable. Pero aquí esta imagen lo que nos muestra es cómo se están viendo los valencianos a sí mismos. Esta imagen es las murallas de Valencia, la ciudad de Valencia, vista en el retablo del Aseo de Zaragoza, y que lo construye un escultor catalán, que es Pere Joan, pero que está auxiliado por canteros valencianos. O sea, con Pere Joan trabajan muchos especialistas valencianos. Y si se fijan aquí a la izquierda, son las Torres de Serranos. Unas Torres de Serranos que se han construido 10, 15 años, muy poco antes de cuando se está realizando esta vista de las murallas de Valencia. Esta vista de las murallas de Valencia, por supuesto, no queda claro si es la Valencia en época romana, porque aquí se está hablando del martirio de San Vicente Mártir, ¿no? Que es un diácono que viene de Zaragoza y es martirizado aquí en Valencia, y por eso está en el retablo del Aseo de Zaragoza. No queda claro si esta Valencia es la Valencia romana, o es la Valencia del siglo XV, o es la Valencia del futuro. Yo creo que es la Valencia que, como están viendo ellos, la Valencia potentísima, que es esta Valencia de los años 30 y 40. ¿Y por qué es tan potente? Es tan potente, aparte de tener esa literatura, de tener esa pintura y esa escultura, por tener en su arquitectura un descubrimiento que es el arte de corte de piedras. El arte de corte de piedras es un oficio que enseña a repartir, a cortar las piedras y disponerlas de forma que el aparejo sea el adecuado para construir una bóveda, ¿no? Pero es también una ciencia, es la ciencia de la estereotomía, que aprende, lo dice, la palabra en griego es corte de piedras, estereotomía, y es también una disciplina académica que es la geometría descriptiva. Como muchos de los que aquí saben que son arquitectos, es una asignatura que se estudia en primero de carrera, y que hasta que uno no aprueba la geometría descriptiva, evidentemente no puede pasar adelante, porque no puede entender nada. Sin la geometría descriptiva no se podrían hacer todos los edificios que hoy están. Y esta geometría descriptiva, este arte de corte de piedras, implica aplicaciones matemáticas en los enjarjes, en los pináculos, en los arcos, en las bóvedas, en las escaleras, y requiere también de medios auxiliares como grúas, que veremos que se inventan para esto, y a su vez para la escultura arquitectónica, todas las esculturas que se ponen en un edificio van a requerir también de este arte de corte de piedras. Vamos a ver primero unos edificios anteriores a la lonja, y luego veremos algunos pequeños detalles de la lonja que no vamos
vamos a poder ver, cuando vayamos allí a la lonja. Un edificio muy importante, ya lo ha señalado la Secretaría Autonómica, la Cartuja de Valdecristo, se está trabajando ahora, pero lamentablemente es una ruina, ¿no? Bueno, es un edificio importantísimo. De pequeños detalles podemos deducir cosas muy importantes para esta historia, ¿no? Y de algunos detalles además importantes que están realizando ahora. Otro edificio importantísimo es el Palacio Real. Del Palacio Real no nos queda absolutamente nada, pero nos queda mucha documentación, y gracias a la documentación podemos también implementar la historia de este episodio. Bien, el primer edificio importante que afortunadamente está intacto, nos ha llegado intacto, y hasta hace unos años incluso yo creo que con las escobas que se utilizaban para barrer, o sea, originales, ¿no? Ahora hay otras monjas y yo creo que ya ha cambiado un poco, ¿no? Pero hasta hace unos años estaba intacto. El convento de la Trinidad empieza a construirse en 1445, se construye relativamente rápido, y lo que es importante aquí señalar es que es un equipo único, que además es Antoni Dalmau, un gran escultor, que ha trabajado precisamente en el retablo que estábamos viendo antes, de las murallas de la ciudad de Valencia, un cantero, que es Joan Eiximeno, y un albañil que trabaja el ladrillo, que es Francesc Martí Viulaigua. Los elogios que recibe Francesc Martí Viulaigua en la documentación del siglo XV son mayores que los que recibe Pere Comte por construir la lonja. Es decir, algo debe haber hecho, y eso lo vamos a ver en este edificio. Pero primero fíjense en la portada de la iglesia, porque la portada de la iglesia tiene unos pináculos, que son estos elementos, estas agujas verticales, muy peculiares y muy curiosos, que yo siempre había pensado que era cosa alemana, ¿no? Hasta que te pones a trabajarlos, a estudiarlos, y ves que es una cosa original que no viene de Alemania, sino que viene propiamente de aquí. Luego, cuando entramos y vemos el claustro, muy pocos de ustedes seguramente habrán podido entrar, es un sitio absolutamente maravilloso. Las imágenes no dan el referente, es una referente, lo mismo que las maquetas, nos quedamos con una maqueta, con una fotografía, pero el sitio es uno de los sitios más maravillosos que hay en Valencia. Parece muy sencillo, ¿verdad? Son los nervios que mueren en el muro directamente. Bueno, pues eso tan sencillo es precisamente lo más complicado de todo. Muchas veces la sencillez de verdad es lo que hace el ponerse a estudiar cómo se ha hecho, y te das cuenta que es complicado. Es una cosa que viene de la Cartuja de Valdecristo, esta solución. Es decir, que ya en 1400 esto ya se está trabajando. A su vez viene del mundo germánico, de ese mundo que estábamos hablando de la Catedral de Praga. ¿Por qué es tan complicado? Bien, para hacer este enjarje, esta salida de una esquina de la cual van a salir 7 nervios, en este caso, hay que hacerlo por tajadas, por así decir, son tajadas, en las cuales cada una de estas tajadas va a necesitar una plantilla por abajo, otra plantilla por arriba, y luego el tomar las curvas de cada uno de estos nervios, ¿no? Es decir, es una operación complicadísima, y esa operación complicadísima es la que aprendemos cuando vamos a la Escuela de Arquitectura y nos la enseña la geometría descriptiva, que consiste en cómo representar en un papel, en un plano de 2 dimensiones solamente, una imagen que tiene 3 dimensiones. El pasar las 3 dimensiones al plano es lo que va a hacer que la arquitectura cambie por completo. En este caso es relativamente sencillo, o sea, solamente hay 5 en los arranques de la Trinidad, solamente hay 5 niveles, pero si nos vamos al monasterio de la Bailina, en la sala capitular, en el refectorio, tenemos que hacer hasta 10 tajadas de estas, dibujar cada una de ellas, para poder empezar a lanzar los arcos. Pero vamos a hacer, ¿por qué les hablaba yo de Viulaigua? Dice, bueno, pues es que en ladrillo se están haciendo cosas más complicadas todavía. Por ejemplo, esta bóveda, que es la bóveda de la tribuna de la Reina María, que es la
precursora del monasterio. La reina María vive aquí en Valencia, mientras su marido, Alfonso el Magnánimo, vive en Nápoles. Las relaciones no son exactamente perfectas, pero esa es otra historia, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, el maestro, que tiene una bóveda de 5 lados, pero irregular, si tiene estos ladrillos que son para, para, para que toda la bóveda tenga la misma altura de los arcos, cuando estos son de dimensiones diferentes, ha tenido que hacer esta operación de geometría o de matemáticas, como la queremos llamar, que es muy normal en los libros del siglo XIX, pero en los libros del siglo XV es absolutamente imposible de encontrar, ¿no? Evidentemente, y hace a base de una operación geométrica ver estos otros, transformarlos en ladrillos de diferentes dimensiones para poder construir esta bóveda que parece tan sencilla. En mi opinión, esto seguramente son cosas que se estaban haciendo normalmente en el Palacio Real de Valencia, ese que nos ha desaparecido, porque esto precisamente lo está haciendo la reina y lo están haciendo maestros que han trabajado en el Palacio Real. Y esto permite, por ejemplo, que una bóveda de estas características se esté haciendo en un taller de Paterna y se lleve prefabricada al Palacio Real o al Monasterio de la Trinidad y se monte, como montaríamos un mueble de Ikea, ¿no? Es decir, que es una cosa curiosísima, interesantísima, para hacer bóvedas de ladrillo. Bien, esta idea, que seguramente es de Francesc Martín i Vilaigua, esta puede trasvasarse a la piedra. Y puede trasvasarse a la piedra, bueno, esta es otra historia que la contaré luego, con este juego de bóvedas de arista. Estas bóvedas de arista, que es un elemento clásico, que hay que construirlo en piedra, que en el mundo los romanos no han hecho bóvedas de arista de piedra, o si las han hecho ha sido con ladrillos irregulares, no con esta perfección absoluta, bueno, con el sistema que está empleando Vilaigua se pueden hacer. Bien, Joan Aiximeno hace toda la serie, que son todas las bóvedas de arista posibles, las hacen entre el Monasterio de la Trinidad y la iglesia de San Nicolás de aquí de Valencia. Es decir, es toda una experimentación en bóvedas de arista. También lo que estábamos viendo antes, a la vez, bueno, pues el gusto por las maclas les permite hacer allí en el Monasterio de la Trinidad, aquí como esta moldura que se esconde y que vuelve a salir por ahí. Esto está estas dos piezas, está detrás con toda seguridad Antoni Dalmau, ese gran escultor, que aparte de ser escultor que sabe hacer esculturas exentas, le gusta este juego de maclas que es hasta moderno. Es una escultura que podría pasar por escultura moderna. Bien, esto empieza a extenderse por este mismo taller, lo viene haciendo por otras partes. Por ejemplo, este está en el Monasterio de la Baidina. Volvemos a encontrar una bóveda de arista como las que estaban en la Trinidad. Volvemos a encontrar ya los arcos en esviaje, como estaban en la Trinidad, que no he enseñado, que luego lo veremos. Bien, he enseñado cosas de este Monasterio de la Trinidad, donde hay un equipo, donde están Dalmau, Aiximeno, Vilaigua. Bien, pero hay otro taller completamente distinto de un maestro que está dirigido fundamentalmente por Francesc Baldomar. Entonces, Francesc Baldomar es seguramente el maestro que trabaja normalmente para el rey, lo mismo que todos estos trabajaban para la reina, y la primera obra que hace aquí en Valencia son las Torres de Quart, que bueno, pues aparentemente, o sea, no tiene ninguna novedad, tienen todas las novedades del mundo. La primera novedad que tiene es que la planta está completamente girada. El girarlo obliga a que todas las dovelas de todos los arcos estén giradas y no haya dos dovelas iguales, sino que sean todas diferentes. Que las bóvedas estén giradas. O sea, se ha complicado la vida increíblemente. Seguramente está experimentando para la obra siguiente que va a hacer, que es la obra importante que le ha encargado el rey. Esa obra importante que le ha encargado el rey es la Capilla Real en el convento de Santo Domingo. Bien, allí no solamente está experimentando en las Torres de Quarte, sino que también tiene que inventar grúas, y las grúas que inventa son suficientemente complicadas para ese momento como para tener que hacer una maqueta para dársela a los carpinteros para que puedan entender cómo funciona esa maqueta. Esta grúa es una grúa de G-móvil, como las que vemos por las calles, ¿no? Esta grúa de G-móvil es la misma que monta en el Monasterio de la Trinidad, perdón, en la
Capilla Real para que las piedras vayan exactamente al sitio donde tienen que ir. ¿Y cómo es esta Capilla Real? Bueno, pues aquí ya, los arcos ya han desaparecido. Aquí son superficies con el gusto del arista, ¿no? Es decir, aquí ya las rebanadas son totales a toda la bóveda, a todo el espacio, y hay que pensar que cualquiera de estas piedras ha sido labrada en el taller, ha sido con esta grúa de esta perfección puesta en el sitio y ha encajado, ¿no? Lo mismo sucede pues con esta escalera que vemos aquí a la derecha, que es una escalera que queda envolviéndose dentro de la otra. Es infrecuente, será más frecuente a partir del siglo XVI por toda Europa, pero en estos momentos están también contadas las que hay por toda Europa, lo cual quiere decir que Francesc Baldomar, el taller, este segundo taller, es un taller que ha viajado o que ha recibido todas esas bóvedas que estábamos viendo al principio, unas que vienen de Inglaterra, otras que vienen del mundo germánico. Todo ese conocimiento está aquí en Valencia y es lo que ha permitido emerger. Lo ha permitido emerger seguramente cuando este conocimiento se ha puesto en contacto con el mundo italiano del clasicismo, cuando los maestros han llegado también a lugares como Nápoles o Sicilia, donde hay otras arquitecturas, a Roma, por supuesto. En Roma la mayoría, hay muchos de época romana, muchas portadas giradas. Si los romanos construían girado, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros también? Si es lo lógico. Bueno, la espectacularidad de la Capilla Real, del convento de Santo Domingo, son estas imágenes que estamos viendo. Pero no es solamente la espectacularidad de la bóveda, en la cual el nervio ha desaparecido y ya son todas superficies que se intersectan formando estas aristas, estas maclas tan extrañas y tan curiosas, sino también, por supuesto, los esviajes, esos esviajes que si los están utilizando los romanos, pues ¿por qué no nosotros? Sí, en la Biblia dice que las ventanas del templo de Salomón eran ventanas oblicuas. ¿Por qué la Catedral de Valencia no va a tener ventanas oblicuas? ¿Por qué la sacristía de la Capilla Real no va a tener una portada oblicua? Bien, en la Capilla Real además hay dos oblicuos muy curiosos, muy curiosos. El primero que vemos de la sacristía es este de aquí, ese se ve desde la propia capilla, pero si entramos y solamente a 1,5 metros tenemos esta otra de aquí. Bueno, solamente hay dos formas de hacer oblicuos, o sea, o radiales, las dovelas radiales o las dovelas giradas. Es una técnica muy complicada. Baldomar, como para explicar que las sabe las dos, pone una al lado de la otra y a continuación. Bien, el tercer edificio en el cual sigue experimentando Baldomar es la Catedral de Valencia. Aquí lo conocemos bien, en el tramo de los pies, podemos ver las ventanas giradas. Aquí se explica, dice, bueno, pues si lo que decía antes, es decir, si en la Biblia dice que el templo de Jerusalén tenía las ventanas oblicuas, pues aquí tendrá lógica que también las pongamos aquí. Si Cristo, cuando sale para ir al Gólgota, según tradiciones de ese momento, sale por la puerta del ángulo, de la esquina, vamos a poner aquí de hecho, por esa puerta se salía a un cementerio. Bien, para inventar esto requiere, unos trazados complicadísimos, que es los que están haciendo evolucionar la arquitectura y dando nuevas formas. Pero en la Catedral de Valencia no solamente pasa eso. En la Catedral de Valencia pasa otra cosa muy importante que tiene que ver con la escultura arquitectónica. En 1418, el Cabildo decide construir una nueva fachada del trascoro. Nosotros ahora cuando entramos en la Catedral de Valencia vemos un espacio despejado, ¿no? Pero en la Edad Media no era así, ni en la Edad Media ni en la Edad Moderna. Es decir, esto es una cosa que se ha retirado en el siglo XX. El coro estaba en el centro de la nave. Y cuando uno entraba en la catedral por la puerta barroca, lo primero que veía era una pantalla, un screen, que dicen los ingleses, ¿no? Más o menos elaborado, ¿no? Que daba la entrada al coro. Entonces el Cabildo decide hacer una entrada
encarga a... Es una historia muy larga que también no voy ni a resumirla. Simplemente aparece un maestro, que es Julian Onofri, Julià lo Florentí en la documentación, y le encarga unos bajorrelieves. Estos bajorrelieves van a traer aquí la misma escultura que se está haciendo en Florencia en esos momentos. Y además con una novedad particular que va a tener ciertas consecuencias. Y es que la escultura no va a pintarse, no se le va a dar policromía, sino que el alabastro va a quedar visto. Simplemente con tratamientos distintos, con tratamientos con un rayado, con un pulido, o sea, van a dar la sensación, esta imagen no es particularmente la más afortunada en ese sentido, pero van a dar la sensación de volumen, aparte de que el bajorrelieve es buenísimo. Por una parte, el Cabildo, o sea, apuesta por este modelo, digamos, más italiano. La ciudad, en el mismo año, empieza el techo de la Sala Dorada, que lo vamos a ver aquí en imágenes, y lo vamos a ver también in situ, porque afortunadamente ese techo de la Sala Dorada es lo único que se conserva de la antigua Casa de la Ciudad. Bueno, esta especie de reto entre la ciudad, los jurados, y la catedral, el Cabildo, en escultura, unos que apuestan por un mundo a la italiana y otros que apuestan por un mundo que es más germánico, como vamos a ver, ¿no? Va a tener una evolución durante 20, 30 años y va luego a reflejarse también aquí en la lonja. Bien, llegamos ya aquí a la lonja. Voy a enseñar, no voy a contar aquí la lonja se cuenta ella misma y la veremos allí en el sitio. Pero sí que voy a enseñar algunas imágenes que no vamos a poder ver allí y que me parecen importantísimas. Bueno, la lonja de Valencia, lo primero que hay que decir es que tiene distintas partes. Una es la sala de contratación y la torre. En la torre está la capilla en la parte inferior y arriba la sala. A veces se le llama cárcel de comerciantes, podría ser la sala del alcaide, es el sitio más delicado, más importante seguramente de la lonja, más reservado, ¿no? Y ha debido utilizarse sucesivamente con muchas cosas, ¿no? La sala de contratación es donde se efectúa los contratos. La lonja, aunque está enfrente del mercado, no es un mercado, en realidad es un centro de negocios, es una banca pública, es un sitio donde no entraría todo el mundo, ¿no? Luego, aparte de esto, voy a pasar algunas imágenes del bajo cubierta, que es realmente interesante. Cuando la lonja ya está acabada, esta sala de contratación y esta torre, se comienza el Consulado del Mar, que es un tribunal jurídico sobre temas del mar, y luego el jardín, que no es aunque ahora el jardín que nos ha llegado es un jardín evidentemente transformadísimo, que no tendrá nada con el original. Había, por ejemplo, una noria que ahora no está, evidentemente, ¿no? El jardín es siempre muy importante en la Valencia del siglo XV. Bien, si entramos en la capilla, hay una pieza que yo creo que es una pieza clave para entender la lonja, que está oculta por una lámpara. Ahora estoy hablando, tengo negociaciones con el Ayuntamiento de Valencia, que ha sido absolutamente receptivo para quitar esta lámpara horrible y que nos permita ver la lámpara. Y no solamente eso, sino para hacer una copia de la clave de la bóveda de la capilla, porque en esta clave de la bóveda de la capilla, que esto debe ser 1484, porque en 1484 ya se está celebrando una misa en esta capilla, como sabemos documentalmente. Bien, pues aquí se ve a la Virgen de la Misericordia, que está acogiendo a los jurados de la ciudad. Los jurados son 6, son estos señores que llevan aquí colgada por detrás una beca es el título del hecho de que son jurados, ¿no? Hay 2 maceros que están aquí, son este señor y este señor, pero hay uno más que está arrodillado aquí delante, ¿no? Y que parece el donante. Bien, este señor que está arrodillado aquí delante, yo al principio pensaba que podía ser el maestro, podía ser Pere Comte, pero en estos momentos hay 2 maestros y están por decir que tendrían que haber salido los 2. Seguramente el que podría ser, y tendríamos un retrato de él, sería Pere Sacrulla. Este es el administrador de la lonja, porque cuando se construye la lonja, los jurados deciden que como se va a poner un impuesto para
para pagar la lonja. La lonja es, bueno, se construye en el mejor solar de la ciudad, en el más caro, y va a ser una obra carísima, que va a costar muchísimo, que va a requerir un impuesto especial y va a mover muchísimo dinero. Bueno, pues se hace una administración de la fábrica de la lonja y durante la obra hay un momento, es en los primeros años, se ve que ahí hay una cierta malversación de fondos, ¿no? Se ponen a vigilar a este señor, lo encuentran, el señor muere, no se sabe el disgusto o de muerte natural, y bueno, eso ha permitido a un profesor, a Juan Vicente García Marsilla, catedrático de Historia del Arte, el publicar un artículo que se llamaba Corrupción en la lonja, ¿no? Y que, bueno, demuestra que en algún momento ha habido también un problema de este tipo. Pero bueno, en cualquier caso, me parece muy interesante la clave porque es la primera imagen de los jurados de la ciudad. Si en cualquier lugar de Europa tuvieran una imagen como esta, de 1482, con los jurados de la ciudad representados de esta forma, bueno, pues creo que la conoceríamos y la conoce, pero justamente la que tenemos aquí en Valencia no la conoce nadie y me parece importante. Es un modelo que luego la catedral lo copiará, la Virgen de y pondrá la misma Virgen de la Misericordia, pero rodeada por los canónigos. En el Hospital General está también rodeada por los enfermos. En el Palau de la Generalitat por los brazos del pueblo, etc. Es un modelo que se va a copiar en la historia de Valencia en muchísimos sitios. Luego, cuando se ve de cerca, es muy curioso porque, por ejemplo, la vara que lleva este personaje, por ahí podemos pasar el dedo por detrás. Está perforada, es una escultura delicadísima. No es solamente esta, o sea, otra que ya señalaré cuando lleguemos allí, es la que representa al evangelista San Mateo, en el cual esta filacteria que hay está completamente suelta. Por aquí podemos pasar la mano perfectamente. Son unas esculturas del taller de Pereconte de una calidad increíble, y que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Pues pasan desapercibidas porque, o sea, las esculturas que hay allí se adaptan tanto a la arquitectura que nos desaparecen. Es decir, estamos viendo el conjunto y no estamos viendo el detalle. O sea, la lonja resulta muy equívoca y hay que mirarla muy despacio para encontrar todos estos detalles que son de una calidad realmente increíble. No solamente eso, el mismo escudo que vamos a encontrar aquí en el frente, el escudo real, además con el escudo a la italiana, con estas aristas, el drac, ¿no? El rey David, que está en la fachada posterior, la cuerda esa está, una cuerda que está completamente al aire. Otra cosa absolutamente maravillosa que está también en la fachada posterior, que es ese jardín de plantes gigades que aparece en la documentación valenciana. El Palacio Real, los grandes jardines, el jardín de los centelles, por ejemplo, tenían estos vasos enormes con cañas y iban ligando las plantas que iban subiendo. Bueno, pues esas plantas gigades, la única original que nos ha llegado ha sido en plan pétreo, las que están en la parte de atrás de la lonja, y que vale la pena verlas como un jardín. Otra cosa que pasa completamente desapercibida es en el centro. Me he equivocado. En el centro mismo de la lonja está el escudo de la ciudad, con los rombos y los palos reales, con las coronas. Hay dos de las coronas han desaparecido por completo. Evidentemente es una pieza que habrá que restaurar. Tiene unos grandes... Hemos estado mirando la restauración, la posibilidad de restaurarla, y es una lástima porque hasta el siglo pasado esta clave podía bajarse y subirse. La clave es una mezcla de metal y de madera, pero ahora ha quedado enganchada completamente y habrá que hacer un esfuerzo desde luego ímprobo y complicadísimo para restaurarlo. Bien,
Otra de las cosas importantes de la lonja, que aparece, lo sabemos por la documentación y lo sabemos estudiando, es las grúas que se utilizan para montarlas. De hecho, en la documentación Pere Comte parece más importante por las grúas que está inventando que por la realidad de lo que está construyendo. Por ejemplo, esto es una grúa puente, también como las grúas que vemos ahora. O sea, las grúas que vemos ahora son de eje móvil, pero luego es puente, ¿no? Pues bueno, las grúas puentes son las que se están utilizando para construir, para, para que los tambores vayan perfectamente uno encima del otro. O sea, hay que cogerlo, tambores aquí, lo subiríamos y luego bajaría al sitio exacto. Eso es lo que permite esa perfección que encontramos en la lonja y que se está descubriendo en estos momentos. Una de las cosas que a mí me ha hecho pensar es la cantidad de carteras que se han debido robar en el mercado de Valencia mientras se construía la lonja. Porque las grúas siempre nos han gustado a todos, ¿no? Verlas, o sea, porque son sorprendentes, pero en el siglo XV es más todavía. En el siglo XV tienen el efecto del móvil. Ahora hay que tener el último móvil, ¿no? Bueno, pues lo que nos pasa ahora con el último móvil pasaba entonces con las grúas. Es una cosa que barre la imaginación de este personal y bueno, pues yo me imagino que, o sea, la gente que se vería ahí plantada y le quitarían la cartera debía ser más de uno. A ver, que alguien me confundido. Bien, hay en el bajo cubierta, en el espacio que queda entre la cubierta y las bóvedas, es un sitio absolutamente maravilloso. Podemos ver cómo las bóvedas no es que sean esferas, pero tienden a ser esféricas. Eso es una novedad tremenda, que nos pasa desapercibido, pero en el mundo gótico clásico las bóvedas o sea, quedan como muy plegadas, ¿no? Entonces, simplemente que se desplieguen y que formen esferas hace que la bóveda trabaje de otra forma completamente distinta. Y eso es muy interesante para saber cómo funciona el edificio y permite, por ejemplo, que los muros sean más delgados, ¿no? Y que la obra cueste menos. Es decir, que si el ayuntamiento está encargándole la obra a Pere Comte porque sabe no solamente que se la va a hacer mejor, sino sino que va a ser más económica y más barata. Bien, estos son los espacios que hay aquí arriba. Es muy interesante porque las vigas son las mismas, tienen las marcas de cantería de la época, las marcas, perdón, de carpintería de la época. No está exactamente igual que estaba en el siglo XV. Tenemos planos de cómo estaban en el siglo XVIII, que es como en el XV, y sabemos cómo están ahora, es decir, que se han cambiado algunas cosas, pero por lo menos las maderas están intactas y están en el mismo sitio. Es un sitio que no subiremos ahora porque es un poco peligroso y sobre todo para toda la gente que somos el subir allí a ver estas cosas. Bien, novedades que está trayendo en geometría, ¿no? Es esta arquitectura oblicua que ya estaba en Valdecristo. Fíjense esa escalera de Valdecristo y esto que vamos a ver en los pilares de la lonja. Esta arquitectura oblicua que va a ser uno de los temas de la arquitectura del siglo XVIII, está, del siglo XVII y del siglo XVIII. Es una cosa que ya está aquí presente y ya veremos, o sea, cómo llega a ese tipo de solución cuando la veamos allí, pero bueno, es una cosa que ya está circulando por el mundo de esta época. Si miramos a Durero, o sea, tiene dibujos de este tipo, en el cual tiene estas deformaciones de las caras, o sea, simplemente haciendo las paralelas, cómo el círculo se puede convertir en una elipse. Saben, por supuesto, eso se sabe desde Pitágoras, si tenemos un cono y lo cortamos, en vez de salir un círculo, nos sale una elipse. Pues luego vamos a ver eso, la demostración práctica de este tema, ¿no? Es decir, cómo la arquitectura está en función de una nueva arquitectura, de un nuevo gusto y de unas nuevas formas. Otra cosa que allí cuesta verlo y que es una cosa realmente maravillosa. Lo mismo que en las basas vemos esas deformaciones oblicuas, si nos vamos arriba del todo, al provocar el giro de los baquetones, el enjarje de los nervios que vienen por aquí con estos otros que van girados, hace que fíjense como el nervio este queda oculto,
desaparece, queda oculto y aparece ese piquito ahí. Eso no es casualidad, está buscado y está en todos los pilares y en todas las pilastras de la lonja, que entre pilares y pilastras son 24, y están todos a la vez hechos en el mismo momento sucesivamente. Y aquí, si nos pusiéramos a mirar, veríamos lo mismo. Las pilastras tienen, hay una pequeña variación, pero esta anilla que hay aquí está, no significa, no, está para, a su vez, para enlazar por otra cosa que hay en la leyenda que está recogiendo las letras estas que vemos aquí, ¿no? Pero esta cosa curiosa de la moldura que se esconde, se esconde, que está apareciendo en las 24 pilastras a la vez, simultáneamente, lo que demuestra es la capacidad increíble del maestro Pere Comte para organizar una obra de forma que 60 personas que están trabajando en ese momento en las bóvedas estén trabajando todos conjuntamente y a la vez y haciendo las mismas cosas. Creo que una de las cosas más de admirar de la lonja es precisamente esa capacidad que han tenido el maestro para enseñar a todos los trabajadores que hay allí para que trabajen de una forma coherente. De hecho, la lonja hay que verla no solamente como un edificio maravilloso que está ahí, sino como una universidad. Ha sido una universidad de la que ha aprendido, o sea, prácticamente toda la arquitectura que va a haber a principios del siglo XVI en el mundo hispánico. Muchos han tenido que ser trabajadores aquí en la lonja. Son estos que están sabiendo trabajar y trabajar coordinadamente con otras personas. Esta geometría no está solamente en los enjarjes de los nervios y de las pilastras, sino que está también en estos pináculos que yo les decía antes que ya estaban en la Trinidad, ¿no? En la Trinidad habíamos visto que la puerta es parecida a una de estas ventanas. Bien, pues conforme a un sistema de proporciones que se llama el de la cuadratura, nosotros cogemos este cuadrado, lo giramos al siguiente. Bien, las proporciones que da son unas proporciones que permiten construcciones muy interesantes. Si esto era la portada de la Trinidad, en el cual tenemos 9 cañas intersectadas, aquí en la lonja lo vamos a tener el pilar de 13 cañas. Cuando pasemos ahora por la puerta se fijan. Bien, en la lonja hay pináculos de 5 cañas, de 9 cañas, de 13 cañas y pentagonales. Es decir, siempre con esas cañas en proporción de cuadratura y con estos elementos también en proporción de cuadratura. O sea, es un conjunto de proporciones que hacen que estos pináculos en sí mismos tengan una belleza particular. El más interesante seguramente es el de la fachada posterior, que es lo mismo pero realizado con pentágonos, ¿no? Están jugando a la geometría por jugar a la geometría y luego dice, bueno, el resultado es muy bello, pero no es casual. Es decir, o sea, tienen unos instrumentos muy potentes. Más geometría, y la geometría más interesante son estas cúpulas gallionadas sobre pechinas esféricas que encontramos en la llamada cárcel de comerciantes, que yo creo que no ha sido cárcel, ha sido pues, la sala del alcaide, de la cual yo creo que seguiremos hablando allí porque es ese sitio maravilloso que vale la pena estar hablando allí más que aquí en la imagen. Lo siento por los que están viéndonos en streaming, pero bueno, así les damos rabia, ¿no? Ya saben que otro año tienen que venir aquí a la visita, ¿no? Y bueno, por último, vamos a ver el techo de la Sala Dorada. El techo de la Sala Dorada fue construido a partir de 1418, entre el 18 y el 36 aproximadamente. También los jurados quisieron hacer una cosa lo más importante que se pudiera hacer, lo más caro, y el que se llame Dorada es también por la cantidad de oro que tiene, por supuesto, no solamente y por lo costoso, y no solamente el oro, sino también la pintura, el azul de Alemania, o sea, todo pinturas carísimas. Bien, este techo, cuando se demolió la casa de la ciudad de Valencia en 1860, se guardó, estuvo 60 años guardados y bueno, pues hace 100 años se repuso aquí en la lonja. Desde entonces no ha sido restaurado nunca, afortunadamente, repito, ¿no?
restaurado hace 30 o 40 años, o sea, ahora estaríamos horrorizados, ¿no? Con los criterios que había hace 30 o 40 años. Ahora estamos en el momento oportuno y yo sé que el Ayuntamiento de Valencia ahora tiene ganas y seguramente dentro de unos días se empezarán a hacer un estudio previo precisamente para ver cómo se restaura. El techo es interesantísimo, curiosísimo, y lo que pasa es que ahora parece que esté con las luces puestas para que no lo veamos, ¿no? Pero bueno, todo eso espero que se ande y que se ande pronto. El techo tiene un programa iconográfico curiosísimo que es el buen y el mal gobierno. El buen gobierno son los profetas del Antiguo Testamento y el mal gobierno son toda una serie de monstruos, personas con dos cabezas, que ya sabemos que si hay dos cabezas pues las cosas no funcionan y bueno, y hay seres entremezclados y monstruos, etcétera. Luego, aparte, en las vigas hay historias que se refieren a la mitología griega, pero además de la mitología griega, curiosísima, porque está la muerte del gigante Fialtes, que intenta llegar a destruir la casa de los dioses, o Hércules persiguiendo a la cierva de Cerinea, es decir, una mitología muy bien estudiada y que son ejemplos morales de cómo se tiene que actuar en diversas situaciones. Pero no solamente el valor no está por su programa iconográfico o por sus ejemplos morales, sino está sobre todo por la belleza de las imágenes, que son centenares de imágenes, todas diferentes. Aquí trabajan los mejores pintores que hay en esos momentos en Valencia, de una calidad increíble. Y luego es sorprendente, yo creo que hay más metros cuadrados de pintura medieval que en el Museo de Bellas Artes. Y por los mismos pintores, o por mejores, si cabe, ¿no? Y desde luego con más calidad y con unos temas absolutamente inéditos como estos mitológicos. Y luego en la parte de arriba, que son bajorrelieves, policromados, hay todo un programa de músicos y de danzantes, fantásticos. Yo creo que aquí detrás está uno de los grandes escultores de la historia de Valencia, que es Bertomeu Santalinia, ¿no? Tiene cosas parecidas en Morella, este maestro era morellano, ¿no? Y bueno, pues esta imagen es la última que vamos a ver aquí, porque las demás imágenes las vamos a ver directamente allí en la lonja, así es que ahora nos hacemos un descanso y nos vamos para allá, según digan los organizadores. Santi.